estará acá en la parte de Home. Y aparece aquí este icono que dice Simulink, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo con detalle. Y también, vamos a borrar todo esto de acá. Si ponemos Simulink directamente nos va a aparecer, ¿ya? Escribiendo la palabra Simulink en la interfaz de comando. Ahí dice Start in Simulink. Un poquito. Ya. Aquí va a aparecer entonces la interfaz donde ustedes tendrían que utilizar las librerías o crear un modelo en blanco, ¿ya? Este lado lo vamos a dejar por ahora aquí para ver el detalle en cuanto a la parte teórica primero. Vamos a dejar crear un modelo en blanco por mientras. Ya, entonces lo que ustedes van a tener primero es aquí un modelo en blanco donde vamos a ir agregando los diferentes elementos, ¿cierto? Que vamos a sacar de alguna de estas librerías, ¿ya? Eso primero. Entonces, vamos a la parte teórica. Ya. Simulink, entonces, como dice ahí, es una herramienta interactiva para el modelado, la simulación y el análisis de sistemas multidominio dinámicos. Nos va a permitir entonces crear diagramas de bloques para simular el comportamiento del sistema, evaluar su rendimiento y ajustar el diseño según convenga. Simulink, en este caso, como vimos que era una herramienta más de MATLAB, está totalmente integrado a él, lo cual proporciona un acceso inmediato a una amplia gama de herramientas de diseño y análisis. Todas estas ventajas hacen de Simulink la herramienta idónea para el diseño de sistemas de control, diseños de sistemas de comunicación y otras aplicaciones de simulación. También lo vamos a ver para la parte de simulación de circuitos, ¿ya? Pero después vamos a ver también que tiene un montón de módulos adicionales que permiten adicionalmente hacer, como dice ahí, sistemas de diseño de control, perdón, diseño de sistemas de control, diseño de sistemas de comunicación y un sinfín de otras tipos de sistemas, ¿ya? Como les digo, también en particular vamos a ver unas librerías adicionales que tienen que ver con la simulación de circuitos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con esta disertación. No sé si hay alguien, parece que no ha llegado nadie más. Esta disertación con este PPT, perdón. Aquí molesto ya. Vamos a apagar la cámara por mientras. Ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar en este caso Simulink para hacer este tipo de modelado y simulación de sistemas? Es que en ingeniería es muy común tratar con infinidad de procesos, los cuales necesitamos caracterizar de alguna forma para poder llevar a cabo diversos análisis y poder obtener las especificaciones requeridas del mismo. Por ejemplo, si nos encontramos en una industria donde tenemos un proceso de intercambio de calor, necesitamos obtener un modelo dinámico primero, ¿cierto? De dicho proceso representado matemáticamente para, por ejemplo, analizar la estabilidad del proceso o para diseñar un controlador. Ya en cualquier área, muchas veces nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con algún problema donde tenemos que primero generar un diseño del sistema que queremos implementar y de alguna manera también poder probarlo antes de llevarlo a la práctica, ¿ya?
Entonces la idea de Simulink que nos provee ese tipo de herramientas de poder generar, nos ayudan a crear el modelo, ¿cierto? Generando el diseño y poder simularlo antes de llevarlo a la práctica, puesto que sería mucho más caro, obviamente, estar probando con componentes en la práctica y quemando, ¿cierto? Por ejemplo, ciertos circuitos o utilizando elementos que ya son físicos y que se van a deteriorar con pruebas que tal vez en un momento no van a hacer lo óptimo. Por lo tanto, con este tipo de modelos nosotros podemos hacer pruebas, ¿cierto?, de nuestro sistema al hacer la simulación del mismo y desarrollar pruebas antes de llevarlos a la práctica. Por lo tanto, no tener que incurrir en costos de materiales antes de tener el diseño final del mismo, ¿ya? Entonces, en particular vamos a estar trabajando nosotros con algunos sistemas que están modelados por ecuaciones diferenciales, ya donde hay alguna ecuación diferencial, vamos a trabajar en ese ámbito en este caso, ya con modelos dinámicos en el espacio de estado. Entonces, este método dice tiene como objetivo la descripción de un modelo dinámico de sistema en función de ecuaciones de diferencia de ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, de primer orden, las cuales pueden combinarse para formar una ecuación matricial en diferencias o una diferencial de primer orden, ¿ya? El diseño de sistema en el espacio de estado se puede realizar con todo tipo de entradas y permite incluir condiciones iniciales y analizar los sistemas de control con respecto a índices de desempeño dados. En el caso de las entradas, nosotros vamos a estar trabajando generalmente con la función escalón unitario, ¿ya? Lo vamos a ver también cómo se hace. Entonces, referente a todos los sistemas que podríamos modelar, nosotros nos vamos a enfocar en este tipo, ya que serían los modelos dinámicos de espacio de estado, están relacionados a una ecuación diferencial, ¿ya? O están modelados a través de una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, tenemos en el mundo real que tenemos que llegar, por ejemplo, supónganse a un diseño de este tipo, que consiste en un carrito, una masa, ¿cierto?, que está con un resorte acá, ¿cierto? Y acá también se genera un desplazamiento, y esa ecuación, o perdón, sistema del mundo real, ¿ya?, tiene un modelo matemático asociado, y ese modelo matemático está dado por una ecuación diferencial, en este caso de segundo orden, ¿ya? Este modelo matemático nosotros lo podemos llevar a bloques de Simulink, como se ven acá. Por lo tanto, nosotros podríamos entonces ver el comportamiento del sistema, cómo se está comportando este sistema de acuerdo a ciertas entradas o estímulos que se le puedan eh, ingresar, ¿cierto? O con el cual pueden interactuar, y ver cómo es su comportamiento e ir corrigiendo ciertas cosas si es necesario, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a obtener el diagrama de bloques de Simulink, como lo están viendo ahí ustedes, que es algo gráfico, ¿ya? Donde tenemos en este caso elementos que tienen que ver con integrador, con entradas, con salidas, que son los scopes, ¿ya? Y otros elementos más, sumadores, por ejemplo, actuadores en este caso. ¿Ya? Entonces, este modelo matemático, como les comentaba, nosotros los vamos a llevar a un diagrama de bloques en Simulink. Y de esa manera estamos pasando desde un sistema del mundo real, ¿cierto?, que está modelado por una ecuación matemática, que en este caso vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales, y vamos a llevarlo entonces a un bloque de Simulink. Entonces en Simulink vamos a encontrar múltiples bloques que ya están prediseñados, ¿cierto?, para realizar, por ejemplo, sistemas de comunicación y satélites, sistemas aeronáuticos, sistemas automotrices, sistemas monetarios, sistemas biológicos,
Sistemas náuticos, ya tiene toda esa gama de librerías. Nosotros vamos a estar trabajando con la librería, digamos, genérica que trae Simulink, y de ahí vamos a ir sacando los elementos. Ya, esto también es para que ustedes puedan seguir investigando al respecto. Nosotros vamos a estar enfocados en alguna de estas librerías solamente, pero queda ahí como motivación para que ustedes puedan revisar el resto de las librerías que trae, y en el transcurso de la carrera tal vez sean de utilidad alguna de ellas, adicionalmente a las que obviamente vamos a estar viendo acá, ya que ustedes les pueden servir, no sé, en el caso de telecomunicaciones, por ejemplo, de redes neuronales, eh, que tienen esas herramientas también prediseñadas y con las cuales se pueden construir a partir de los elementos básicos otras simulaciones, ¿ya? Entonces, el MATLAB, en este caso, trae esta herramienta de Simulink que permite un entorno gráfico y que nos va a permitir el diseño, la simulación, la implementación y las pruebas de nuestros modelos, ¿ya? Ya. Entonces, para trabajar con estas ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a conocer lo que son los sistemas lineales invariables en el tiempo. Un sistema es invariable con el tiempo si solo si su comportamiento y sus características son fijas. Es decir, en el, va a tener un comportamiento en el tiempo, ¿cierto? De acuerdo al tiempo, la variable del tiempo es la que va a ir cambiando, y de acuerdo a eso va a tener un comportamiento, pero en cuanto a sus características propias, no va a variar. Esto significa que los parámetros del sistema no van cambiando a través del tiempo, y que por lo tanto una misma entrada nos dará el mismo resultado en cualquier momento, ¿ya? Ya sea ahora o después. Quiere decir, o sea, obviamente no vamos a operar un comportamiento constante, sino que los parámetros del sistema son los que no varían, ¿ya? Las constantes o los parámetros propiamente tal del sistema son los que no varían. Por lo tanto, eh, ante, como dice ahí una entrada, me va a dar el mismo resultado, ya sea que lo pruebe hoy día o lo pruebe mañana, ¿ya? Los sistemas lineales invariables en el tiempo pueden ser modelados utilizando el dominio de Laplace, transformada de Laplace, que no sé si ustedes ya, creo que ya lo tienen que haber visto en algún ramo, o el dominio del tiempo, ¿ya? En este caso nosotros vamos a estar trabajando con simulaciones de tiempo, pero también se puede trabajar en dominio de Laplace con algunos bloques específicos que nos da la funcionalidad. Denme un segundito, por favor.
Entonces, nosotros vamos a estar, como les decía, trabajando en el dominio del tiempo, ¿ya? Pero también vamos a ver cómo se puede hacer cuando trabajamos con el dominio de Laplace. Bueno, siguiendo con el ejemplo, para este sistema de masa-resorte, ¿cierto? Donde hay una constante K del resorte, hay un cierto roce, y aquí tenemos la función, ¿cierto? Que está representando a este sistema, o sea, la ecuación diferencial que está representando este sistema. Ya. Entonces, para que el sistema de ecuaciones, para este sistema de ecuaciones diferenciales de orden n, lo vamos a transformar primero en un sistema de ecuaciones de n ecuaciones, de primer orden, ¿ya? Usando variables auxiliares que para este caso nosotros vamos a llamar variables de estado, ¿ya? Las variables auxiliares que ustedes podríamos conocer en matemática, en este ámbito las vamos a conocer como variables de estado porque nos van a permitir conocer el comportamiento del sistema en cualquier instante del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener, por ejemplo, la ecuación estaba dada por en términos de I y de T, ¿cierto? Y aquí vamos a utilizar las variables de estados x1 y x2, ¿ya? Entonces x1 va a ser igual a I y x2 va a ser igual a I de T, ¿ya? Luego x2 de T va a ser igual a x2', x2', perdón, va a ser igual a x2 de I, ¿ya? O sea, la segunda derivada de I en el tiempo. En virtud de eso, nosotros podemos escribir la ecuación de esta manera. Tendríamos que x'1 es igual a de I a de T, ya, por esta ecuación que tenemos acá, y eso es igual a x2, ¿ya? Y x2', x2, ¿cierto? Prima, va a ser igual a esto, que sería de I2 de T, y eso lo obtenemos, ¿cierto? Despejando la ecuación principal, ¿cierto? Y utilizando las variables nuevas que estamos de esta manera ocupando. Entonces nos quedaría U, que es la entrada, partido por M, menos K1 partido por M, multiplicado por X2, menos K2 partido por M multiplicado por X1. Entonces queda todo esto en virtud de las nuevas variables, ¿ya? De esta manera nos queda el sistema. Y salidas quiere decir lo que nos interesa medir. En este caso, tal vez la variable aquí utilizada ahí no es muy referencial, deberíamos utilizar otra, o una K o algo, pero esto se refiere a la variable de salida, o una S, tal vez, ¿ya? Para que no se confundan entre esta I y la I original con la cual venía la, la ecuación diferencial, ¿ya? Este I se refiere a I de salida, no sé, coloquémosle S, ¿ya? Si eso tiene una forma, si esto tiene una forma lineal, podríamos llevarlo también a lo que son las matrices de estado, que está aquí la representación, ¿ya? Entonces, primero, tenemos la ecuación, de acuerdo a la cantidad de variables, vamos a tener esa misma cantidad de, o sea, de acuerdo al orden del sistema, en este caso, un sistema de orden n, vamos a tener n variables de estado. En este caso teníamos un sistema de orden 2, por lo tanto tenemos dos variables de estado, o dos variables auxiliares, que serían el x1 y el x2. Ya el x1 va a ser igual al i
de t, el x2 a la derivada, ¿ya? Y de acuerdo a eso también, como lo vimos acá, el x1' sería igual a de y a de t, que sería igual a x2, y el x2', ¿cierto? Sería igual al de y2 de t, de t2, ¿cierto? Que sería la segunda derivada. Por lo tanto, eso lo sacamos de la misma ecuación y reemplazamos por los términos correspondientes. En este caso, quedaría solamente en función de los x auxiliares, ¿ya? Y la salida, dependiendo de lo que se quiera medir, si lo que se quiere medir es solamente el desplazamiento, tendríamos esta función de salida, ¿ya? Y de acuerdo a esto, nosotros podríamos llegar con esta fórmula, ¿cierto? Que serían nuestras ecuaciones de estado, también a las matrices de estado que están representadas acá, ¿ya? Todo sistema lineal de dimensión finita puede ser descrito por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden en la siguiente forma matricial, ¿ya? Donde la matriz que acompaña en este caso en este caso dice x', ¿cierto? Sería la matriz, esta sería la matriz A, como ahí se menciona, que está acompañada del vector de los x, la matriz B, que está acompañada del vector de los u o entradas, ¿ya? Y las ecuaciones de salida, que serían estas de acá, tenemos estas de acá, que tenemos la matriz C, que sería la matriz C que acompaña al vector de los x, y la matriz D, que acompaña en este caso al vector de los u, ¿ya? Entonces tenemos que A es una matriz de n por n, donde n es el número de variables de estado. B es una matriz de n por p, donde p es el número de variables de entrada. C es una matriz de m por n, donde m es el número de variables de salida. Y D, una matriz de m por p, ¿ya? Que combina el número entonces de variables de salida por el número de variables de entrada. No sé si ahí tengo. No. Entonces, nos quedaría, de acuerdo a esa explicación que ya aparecía, acá nos quedarían entonces en este formato las matrices de estado. ¿Ya? Si se fijan, por ejemplo, esta ecuación de acá, estas ecuaciones acá, las llevamos de forma matricial a esta representación, que sería las primeras matrices que aparecen acá. Y este I estaría representado, que son las salidas, por esta de acá. ¿Ya? En el caso de por ejemplo, en este caso de la matriz, ¿cierto? Aquí no tengo lapicito para escribir. Ya. No sé si entiendo. Por ejemplo, la primera ecuación tiene acá que ver con el x2. Ya dice que x1' sería igual a x2. Por lo tanto, por eso me queda solamente el 1 en la segunda componente, digamos, o en la segunda columna. Ya tenemos una matriz filas por columna, ¿cierto? Tendríamos solamente un término 1 en la segunda columna, porque al hacer la multiplicación por este xt, que sería formado por x1 y x2, me quedaría solamente en ese término el x2, ¿ya? En la segunda fila de la matriz tenemos los términos relacionados a xk2 partido por m, ¿cierto? Que estaría multiplicado por x1 en el primer término, y a x2 que está representado, o sea, que está multiplicado por menos k1 partido por m, que sería el segundo término. ¿Ya? La parte de las entradas, que sería este u, estaría representada en la segunda matriz, en la matriz B. ¿Ya?
Perdón. Entonces en la matriz B tendríamos el 1 partido por m solamente en la segundo término de la matriz, porque el primero no tiene ninguna relación con la entrada, ¿ya? Por eso solamente tenemos el 1 acá, y aquí tenemos un 0, porque si se fijan aquí en la ecuación, esta ecuación no tiene ningún componente de u, ¿ya? Por lo tanto, la x1', que sería todo lo que tiene relación con la fila 1 de estas matrices, no tiene componente de u, ¿ya? En cambio, la segunda fila de las columnas, ¿cierto? Sí tiene componente de u, por lo tanto aquí tenemos el 1 partido por m. 1 partido por m, ¿ya? Y en el caso de las salidas, solamente es x1. Por lo tanto, aquí tenemos el componente de 1 en la primera componente, digamos, la fila columna. En este caso, solamente tenemos una salida, por lo tanto la matriz en este caso es de 1 por 1, perdón, es de 1 por 2, ¿ya? Que es el número que en este caso tenía que ser la matriz que está relacionada con el número de salidas por la cantidad de variables de estado. En este caso tenemos una variable, esta variable de estado que tenemos acá, las x de t, están formadas por x1 y x2 de t, ¿ya? Que es un vector. Entonces, a partir de esto nosotros vamos a tener, a partir de las ecuaciones de estado que teníamos acá, nosotros vamos a obtener el diagrama de bloques independientes en Simulink, ¿ya? A partir de las matrices, o sea, nosotros trabajamos con esta ecuación directamente, vamos a construir un diagrama de bloques independientes, ya donde vamos a tener cada uno de los elementos que están involucrados en estas ecuaciones, llevados al modelo del Simulink, ¿ya? Entonces dice, a partir de las ecuaciones de estado que son ahí, vamos a trabajar con el diagrama de bloque independiente. A partir de las matrices de estado, si tenemos de esta forma, podemos llegar a trabajar con un bloque que se llama State Space. Por lo tanto, ahí escribimos directamente las matrices. ¿Ya? Dice, a partir de la matriz de estado, tenemos el diagrama de State Space. Y a partir de las ecuaciones de estado, obtendremos el diagrama de S-Fanchon. ¿Ya? También utilizando las ecuaciones de estado podemos ya sea hacerlo con el diagrama de bloque independiente o con el diagrama de S-Fanchon. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ahora. Voy a volver a la guía. Ya. Entonces, supónganse que tenemos, en la guía tenemos ejemplos, digamos, que son más concretos. En este caso dice, para el sistema descrito por la ecuación diferencial. O sea, tenemos un sistema de la vida real, ¿cierto? Del mundo real, que está modelado a través de una ecuación diferencial. En este caso no nos dicen a cuál se refieren, pero solamente para términos de ejemplo. Tenemos entonces esta ecuación diferencial que dice que va a estar describiendo el funcionamiento de un sistema X, ¿ya? Donde la entrada U es un escalón unitario y se desea obtener como salida X en función del tiempo. Aquí me están dando la entrada y la salida, ¿ya? Me están indicando cuáles son la entrada y la salida. Entonces dice, obtener el modelo de estado del sistema. Como aquí tenemos
Como aquí tenemos dos, el orden de este sistema es 2, ¿cierto? Vamos a tener entonces también dos variables de estado, que serían el x1 y el x2, ¿sí? No sé si aquí puedo escribir. Entonces, dice acá, x1, o sea, es muy pequeñito. Ya, que no se ve mucho el puntito, pero estas son primas. Entonces vamos a tener, como tenemos un sistema de segundo orden, de ecuaciones diferenciales de segundo orden, vamos a tener dos variables de estado, que sería en este caso, a pesar de que se llaman igual, este sería un x1 y un x2, y entonces x, ¿ya? Ojo con eso. Entonces vamos a tener las variables x1 y x2, que serían nuestras variables auxiliares, o conocidas como variables de estado. Entonces, x1 va a representar a x, y x2 a x', ¿ya? O la primera derivada. Entonces, si x1 es igual a x, x1', ¿ya? Es igual a x2. Y x2' es igual a x', que sería la que yo voy a obtener de despejar de acá esta ecuación. Entonces se hace ese despeje acá, pero en términos de las nuevas variables, en este caso de x2, ¿ya? Que sería porque dijimos originalmente que x' que está acá era igual a x2, ¿ya? Y con eso yo tengo el sistema y tengo también que la salida, en este caso aquí no está escrita, pero la vamos a escribir. Y en este caso la salida sería, la salida I va a ser igual a x, ¿cierto? Y x es igual a x1. Entonces aquí tengo las ecuaciones de estado, ¿ya? O el modelo de estado, teniendo estas dos, teniendo el modelo del sistema y la salida, tengo las ecuaciones, ¿cierto? De estado o modelo de estado. Si se puede llevar matricialmente, tendríamos la siguiente representación. Tendríamos, ¿cierto? El vector de los x', sería el x1' y el x2', y es igual, ¿cierto? A 0, 1. ¿Por qué? Porque me estoy fijando, fíjense, estas son las ecuaciones que a mí me resultan. Hoy, hice mal. Ahí. Entonces tenemos que x1' y x2' serían estos de acá. Acá tenemos un término en x2, ¿cierto? Por lo tanto, y no tenemos nada de u. Por lo tanto, en estas matrices que yo tengo acá me va a quedar 0, 1, porque este 1 está representando, está multiplicando, ¿cierto? Este vector matricialmente. Por lo tanto, al hacer la multiplicación matricial, ¿cierto? Esto me quedaría, ¿cierto? Igual a x2, ¿ya? Porque solamente tengo un componente en el segundo término. Por lo tanto, al hacer la multiplicación matricial de esta fila por esta columna, me quedaría x2, que sería lo que está acá. ¿Ya? Y eso estaría bien. Luego tengo que, abajo tengo u, entonces la parte de u va a quedar en la segunda matriz, que es la matriz B, ¿ya? Esta es la matriz A, esta es la matriz B.
Esta es la matriz C. Y la matriz D nos faltó acá, pero si es 0, igual hay que colocarla para los términos después de poder introducirla en el sistema. Y tendríamos una matriz que tiene un 0 acá. Esta es la matriz D. Es un 0. Oh, es un 0, no es un D, ¿ya? Entonces aquí tengo la matriz A compuesta así. La matriz B entonces va a estar en este caso porque es la parte del término de la entrada. Se fijan que un tercio U, ¿ya? Y solamente en la segunda fila de las componentes, de las matrices, porque correspondería a la segunda ecuación, que está acá, ¿ya? Que sería el x2', 0, ¿cierto? Porque no tiene ningún término en componente de x1, menos 2/3, que sería el que acompaña a x2, y después más 1/3 de u, que sería esto de acá. Y salida, en este caso, el sistema decía que se desea como salida x en función del tiempo. X ahora en nuestros nuevos parámetros quiere decir x1, por lo tanto, al hacerlo matricial, y es igual a x1, nos quedaría de esa forma, 1 y 0, porque no tiene componentes del x2, solamente del x1, ¿ya? Y después, como no tenemos componentes de u en la salida, si yo tuviese aquí, por ejemplo, si aquí yo, por ejemplo, en la salida, mi función tuviera alguna relación con u, por ejemplo, fuera como más 3u, ¿ya? En este caso aquí yo tendría un valor, ¿ya? Pero como no tenemos ninguna componente de u en la salida, o de la entrada en la salida, entonces, por eso aquí va un 0, ¿ya? Porque no tenemos componentes que tengan relación con u. Pero no es ser igual, porque después en MATLAB hay que introducir este 0 de todas formas, entonces por lo tanto igual es bueno escribirlo, para que les quede claro. Un ejemplo, ¿no? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a llevar esto al Simulink. Tenemos que construir este diagrama, ¿ya? Que eso va a quedar a partir de lo que teníamos aquí en nuestras ecuaciones de estado, o en la forma matricial vamos a llegar a este diagrama. Entonces vamos a ir a Simulink para ir aprendiendo al tiro. Vamos a Simulink. Dijimos que voy a cerrar de nuevo para que lo habíamos dejado abierto, pero porque igual llegó gente después. Vamos a ver cómo llegamos a esta parte. Ya. Dijimos que el Simulink lo podemos abrir desde este icono que está en el home de la barra de MATLAB. Ahí, home, ¿se fijan? Ahí en Simulink. O escribiendo directamente la palabra Simulink en la interfaz de comando. Entonces, escribimos acá Simulink, o lo hacemos desde el icono que acá aparece, ¿ya? Ya. Eso me abre esta ventana que corresponde al Simulink. Un segundo para cerrar la puerta.
Entonces vamos a ir aquí al documento en blanco. Bueno, sí, documento en blanco. Eh, y ahí nos abre entonces este documento en blanco, donde aquí vamos a ir agregando elementos. Y esta es re importante, que es la librería, Library Browser, ¿ya? Que de aquí vamos a ir sacando los elementos que vamos a ir agregando al modelo. Si se fijan, aquí nosotros vamos a trabajar con esta, que es la genérica, ¿ya? La librería genérica. Pero ustedes pueden ir viendo ahí que tienen un montón de otras librerías adicionales eh, en las cuales pueden encontrar bloques para un montón de otras simulaciones, ¿ya? Tiene hasta, dice Robotic, esta yo no la había ni visto, Robotic System Toolbox. Para animaciones 3D, simulaciones de tiempo real, simulaciones de... Hay unas de aeroespacial por acá, de aeroespacial, audio, toolbox, y así, comunicaciones, sistemas de control específico, adquisición de data, y así tienen un montón de librerías adicionales que obviamente nosotros no estamos enfocados en un curso 100% Simulink, ni el objetivo conocer todas las librerías, por lo tanto, como les digo, queda la motivación para ustedes para que puedan ir aprendiendo además. eh, en esta evaluación, pues, por lo general les voy a hacer trabajar para que ustedes también investiguen alguna o ustedes propongan algún modelo a partir de alguna de estas librerías. Por lo tanto, igual es importante que las conozcan, o no a fondo, sino que puedan ir viéndolas, ¿ya? Acá en los demos, no sé si funciona igual o no que en la versión anterior. Si ustedes ponen la palabra demo, se fijan que aquí nos aparecen un montón de ejemplos de categoría MATLAB o de Simulink, por ejemplo. Y ahí tienen un montón de simulaciones de diferentes sistemas, ¿ya? Son todos ejemplos, ¿ven? Hasta con interfaces gráficas mucho más complejas. Ahí se pueden ir metiendo ustedes y entusiasmando y viendo ejemplos, ¿cierto? De diferentes simulaciones. Aquí, claro, también hasta parece que le hacen una interfaz gráfica, tiene que ver con estas de audio, toolbox de audio, ¿ya? Entonces yo puse solamente demo, ¿se fijan? Puse en el MATLAB, puse la palabra demo, o el comando demo, y me apareció toda esa ayuda en línea que tiene que ver con los ejemplos, ¿ya? Y bueno, ahí tienen, perdón, tienen de MATLAB, pero también tienen de muchas de Simulink, ¿ya? Ahí se meten a Simulink y empiezan a introducir, ¿ya? Pero entonces nosotros vamos a enfocarnos en las que estábamos revisando recién. Entonces, abrimos Simulink, Simulink nos abrió y pusimos que fuese un documento en blanco. Lo vamos a cerrar. Ahí.
¿cierto? Entonces abrimos este documento en blanco y como les dije, lo que es importante es la librería. De ahí vamos a ir sacando los diferentes elementos. Así que aquí, ojo. Profe, Dígame. sí, disculpe, ese PDF que estaba mostrando adelante está en el virtual. ¿Sí? ¿Sí? Dice que material Simulink parece. ¿Podría verificar? Según yo, está. Mm, Yo vi que está en la materia, pero no sé si ustedes lo pueden ver. sí que lo busqué recién, pero no lo encontré, pero tal vez. Pero, material A ver, Simulink. voy a ver. Ya, por favor me avisa en todo caso. Este se llama Simulink y ese Function PDF. Hay una carpeta que dice material Simulink, creo que yo la revisé temprano. Eh, como yo la veo. Dice apunte y guía de Simulink. Ahí debería estar. Y ahí está el PDF. Y Sí, sí, está el está, profe. y está el PPT. Y están también algunos ejemplos. Y está la guía de ejercicios de Simulink. ¿Ya? Ya, volvamos. Entonces, vamos a esto. Necesito entonces según lo que ahí me mostraba la ecuación, o el modelo de estado al cual llegamos, eso está en ¿ya? La ecuación me quedó de esta manera, ¿ya? Este sería mi modelo de estado o ecuaciones de estado, modelo de estado del sistema. Entonces, tengo que partir por graficar o llevar al modelo esta suma que aquí aparece. Esta. Uy. No resalta así. ¿Qué hizo? No, está por línea. Entonces, bueno, pero dibujar. Ya nos vamos a enfocar en llevar. Súper bien. Esa, ¿ya? Entonces, vamos al modelo. Voy a poner, para que no tape la cara aquí. Ya. Y vamos a la librería del Simulink. Ya. Ya, para hacer esta cosa, entonces lo que vamos a hacer primero es utilizar un sumador. El sumador, ustedes lo van a obtener de la librería Simulink. Ahora lo vayan haciendo a la par para que vayan descubriendo, viendo cómo están los elementos. Esta es la librería genérica de Simulink. Vamos a ir sacando los diferentes elementos que vamos a utilizar. Primero, un sumador que lo vamos a utilizar de Mathematical Operation, operaciones matemáticas. ¿Ya? Aquí hay por ejemplo, que dice add. Este bloque y lo tomamos, ¿cierto? Y lo llevamos al bloque nuevo, al diagrama nuevo que nosotros creamos. Ahí quedó. Se toma desde la librería, se mantiene el botón del mouse apretado, o sea, ustedes lo seleccionan, pinchan ahí, mantienen apretado y arrastran a la hoja nueva, digamos, del modelo, ¿ya? Estamos en un sumador. Necesitamos una entrada, ¿ya? Las entradas, por defecto o generalmente, bueno, vamos acá. Miren, aquí tenemos el diagrama, o sea, perdón, la operación matemática. Aquí van a encontrar multiplicación, ganancia, que también está un gain, que es una multiplicación por un escalar solamente. En este caso, si se fijan, esto dice que tenemos que el x2 multiplicarlo por menos 2/3. Entonces, por eso vamos a necesitar este gain.
¿ya? La entrada U, las entradas están en source, ¿ya? O fuentes. Aquí tenemos diferentes fuentes. Tenemos ruido blanco, tenemos un reloj, tenemos una constante, tenemos reloj digital. Tenemos generadores de pulso, tenemos dientes de sierra, tenemos rampa, etc. ¿Ya? Entonces lo que vamos a obtener es sacar un step, que dice acá, que es un escalón unitario. Generalmente vamos a estar trabajando con ese tipo de entrada, que es el escalón unitario. ¿Por qué? Porque el escalón unitario nos permite simular bastantes eventos físicos, por ejemplo, que se encienda un switch, que se abre una válvula, que puede representar una fuerza que se aplique de alguna manera, porque como es este step o escalón unitario lo que hace es que está en cero, ¿cierto? Y en el tiempo que nosotros le digamos que haga el cambio, pasa a 1, ¿ya? Tiene esa forma, digamos, ¿ya? Y este sería el tiempo donde uno le indica cuál es el tiempo de step o el tiempo que hace el salto. Si ustedes ven estos bloques, ya, por ejemplo, el escalón unitario, ustedes pueden verlo acá. Ahí está. Y me abre las propiedades que tiene. Uy, se fue. Ahí está. Dice step time 1, initial value 0 y final value 1. Quiere decir que está en 0 y después pasa a 1. Todos estos parámetros uno los puede ir modificando y cambiando de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pero por lo general va a representar, lo utilizamos porque representa muchos fenómenos físicos, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, que se encienda un switch, que se abra una válvula, que se aplique una fuerza en cierto instante de tiempo. Entonces, nos sirve para eso. Pero obviamente estos parámetros se pueden ir cambiando, ¿ya? Y los vamos a ir viendo en el transcurso del laboratorio. Todos los bloques tienen una interfaz de propiedades. ¿Se fijan? Este también. Aquí teníamos dos sumas, por ejemplo, en el add, ¿cierto? Yo le puedo agregar más. Podría ponerle, por ejemplo, ropa. ¿Se fijan? Y ahí nos podríamos tener más entradas, ¿ya? O podría cambiarle la forma y decirle que sea redondeado. Nos quedaría así. A estos bloques también podemos cambiarles color. Por algún motivo necesito yo, por ejemplo, eh, que alguno sea más resalte, ¿cierto?, sobre el resto. Le puedo cambiar el color. Background, ¿cierto? Dice white, se le podría poner, no sé, green. ¿Ya? Vamos a volverlo atrás. Así estaba. Pero yo necesito solamente dos entradas, entonces voy a cambiarle esas propiedades. Round, rectangular y solamente dos. También le podría poner un más y un menos. ¿Ya? Lo voy a dejar con más. Ya. Entonces, por un lado, dice que acá en esta ecuación lo que tenemos es dos términos. Uno que está relacionado con la entrada. Dice que es la entrada, ¿cierto? Que sería este escalón para mí. Multiplicado por un tercio. Entonces aquí voy a utilizar esta gain. El gain también lo abro y aquí le coloco el valor. El gain es una multiplicación escalar, ¿ya? Ahí. Entonces sería esto lo que está entrando, digamos, en nuestro primer término ahí, ¿ya?
lo que se supone que yo tengo aquí a la salida de este sumador es X, le voy a poner 2, voy a poner con prima, así como no tengo el puntito. Número 2, sí. X, 2, prima. ¿Ya? Lo que yo tengo aquí a la salida de este sumador sería X2'. Si yo quiero obtener X2, ¿qué debería hacer? ¿Qué operación matemática debería hacer si tengo para obtener el X2? Si yo tengo X2', para obtener X2, ¿qué operación matemática debería hacer? ¿Integrar? Integrar. Muy bien, gracias. Entonces, yo voy a utilizar un bloque que se llama integrador. Y está también en las operaciones matemáticas. Voy aquí a operaciones matemáticas y busco o está en continuous. A ver, ya, sí, está en continuous, perdón, me equivoqué. En continuous está el integrador. ¿Ya? Entonces, tomo esta señal de acá, la pongo ahí. Entonces, tengo X2', aquí yo lo que voy a tener es X2. Luego que lo paso por el integrador, voy a tener X2. MATLAB, con su potente motor de cálculo, hace los cálculos respectivos. Ustedes tienen que saber utilizar los bloques y MATLAB se encarga de hacer lo que corresponda, o sea, aplicar la función que ahí corresponda, ¿ya? Entonces, él integra ese valor. Y las iteraciones también, porque esto se va a ir iterando en el tiempo. Ustedes me dicen, pero ¿cómo, profe, si no había ningún valor acá? Lo que pasa es que va a ir tomando los valores en cada paso. O sea, va a tomar este dato, va a hacer la operación que corresponda y lo va a traer para acá y así se va a ir retroalimentando y va haciendo el flujo respectivo, eh, el ciclo, perdón, respectivo de acuerdo a los motores que él utiliza para hacer los cálculos, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos los bloques. Tenemos el integrador, tenemos con eso X2, el X2 multiplica a menos 2/3. Entonces aquí yo podría tener otro gain, copio este mismo. Lo copié nomás, lo puedo ir a buscar al bloque matemático o lo utilizo ahí mismo. ¿Ya? Y esto tiene que ser menos 2/3, ¿ya? Ahí. Y este lo voy a, esta sería mi entrada, mi segunda parte de la entrada, ¿ya? Con eso tengo lista la ecuación. Ahora me interesa poner cómo yo coloco la salida. A alguien se le quedó el micrófono abierto. Cómo yo aquí coloco la salida, ¿ya? Sería entonces que necesito también aquí agregar un bloque para mostrar la salida. Si lo voy a hacer gráficamente, voy a utilizar un elemento que se llama scope, que está en la sync, aquí. Así como aquí tenemos sources, tenemos todas las fuentes, en sync tenemos las salidas, que puede ser un display que va mostrando los datos de acuerdo a lo que va tirándolo como resultado. Estos que son conectores de salida, y en este caso lo que vamos a utilizar nosotros es un scope. Puede escribirse al workspace, como ahí dice, o un archivo .mar, ¿ya? Hay diferentes formas de ir mostrando la salida. En este caso lo vamos a utilizar gráficamente, por lo tanto vamos a utilizar este que se llama scope. Este.
Si aquí tenemos x2, ¿ya? Y x2, por la igualdad que aquí tenemos, sabemos que es igual a x', x1', ¿sí? Tenemos aquí x2, porque yo necesito obtener x, ¿ya? X es igual a x1, x es igual a x1. Por lo tanto, ¿qué tengo yo? Tengo x2. Para obtener x1, ¿qué debería hacer? Dice que x2 es igual a x1'. Por lo tanto, ¿cómo yo obtengo x1 nuevamente? Integrándolo, ¿no? Gracias, muy bien. Utilizamos un bloque de integración. Y aquí tomo el elemento de ahí, que aquí venía x2, ¿cierto? Al integrar queda x1. Esto se agrega solamente para referencia, no es necesario que lo hagan. ¿Ya? Uy, me borro de hecho. x2', no, x2 es igual a 1, x1 queda igual a x1'. Teníamos esa, ¿cierto? Por lo tanto, aquí a la salida nos quedaría vamos a guardar. Ejemplo 1. Ah, Tengo matemáticas. ah, ya. Entonces, una vez que tenemos el modelo listo, como en este caso, ay, no sé si, sí, como lo tenemos listo, se puede después simular para ver cuál es el comportamiento de la salida que nos está dando. En este caso la vamos a ver gráficamente. Ya, vamos a ver que aquí ya tenemos listo el modelo, o sea, con eso ya lo tenemos hecho, que sería lo mismo que aparece en la guía de aquí. Ya, esto está ahí. Claro, está al revés nomás. Se fijan, esto es la entrada y de ahí tomamos
está, digamos, cambiado el orden. Tenemos la entrada aquí y aquí tenemos el otro, pero es lo mismo. Dice, construir el diagrama de bloque, simular con stop time igual a 10 y obtener el gráfico de salida. Entonces, el stop time es el tiempo de simulación, por defecto está en 10. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir? Porque no sabemos de qué tipo de sistema se trata. Si nosotros lo ejecutamos, podemos decir que el sistema se estabiliza, por lo menos aquí se ve que está estable aproximadamente en 0,5, ¿ya? Y desde el tiempo prácticamente de 10. Miren, yo le doy más tiempo, por ejemplo, aquí le pongo 20. Voy a poner en el stop time, que está aquí. ¿Cuál es el tiempo hasta donde quiero simular? A los 20 segundos, en este caso está por defecto 10. Stop time 10. Eso quiere decir que está simulando hasta los 10 segundos. Se le pongo 20 en este caso, me voy a simular hasta los 20 segundos y le doy run. Ya, se fijan ahí, yo veo entonces que este sistema se está estabilizando, como decíamos, en 0,5, ¿ya? Y a partir de 10 podríamos decir prácticamente, ¿ya? Porque ahí hay otros valores. Aquí podríamos ir viendo de alguna manera. Eh, claro, se fijan ahí todavía. Incluso después del día, estamos como en el 11, todavía se ve un poquito de variación. Ya, entonces ahí tenemos la forma de hacerlo gráficamente o también lo podemos ver, ¿cierto? Ahí en gráficos, si ustedes van ampliando el gráfico, se dan cuenta que igual hay un poquito de variación. Ya, no es 0,5 exacto. Por lo tanto, podemos hacerlo así o en el mismo scope, que también tiene sus propiedades. Vamos acá, ahí está esa ruedita de propiedades de configuración y le vamos a decir que queremos guardarlo a donde dice login, que queremos guardarlo, dice log data to workspace. Vamos a guardar los datos que aquí estamos mostrando en una variable del workspace, o sea, de MATLAB. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner salida a la variable. Nombre de variable, salida, y lo voy a guardar como una arreglo nomás. Me da la opción de estructura con tiempo, estructura, dataset o array. Voy a dejar como array. Aplicar y OK. Ejecuto. Y ahora si yo voy a MATLAB, debería encontrar esa variable con nombre salida. A ver. Ah, la encontró. Tal vez tienen distinto. ¿Por qué están con distinto? Vamos de nuevo. Vamos a revisar. Pero eso más que nada es para ver de una forma más específica ya el valor de salida y ver si efectivamente el sistema es estable o no. Quiere decir eso que llega a un punto donde ya su valor es constante, ¿ya? ¿Y en qué tiempo se produce? ¿A partir de qué tiempo se hace constante? ¿Sabes? Workspace. Ok. ¿No la quiere mostrar? Qué raro.
Profe, ¿Mm? en mi Dígame. scope me muestra una exponencial, no me muestra una raíz. ¿Ya? Entonces no sé qué se me... Ah, en sus copias le muestro una exponencial. Ya. Puede ser que a lo mejor algún término era negativo y no lo colocó. Mira, aquí, por ejemplo, este era 1/3 y este era -2/3. Lo pusiste así en los gain. Creo que menos 2/3 no lo puse. Ya, colóquele -2/3 y vea. Ah, me lo dejo como out. No le puso el nombre, no sé por qué. Vamos a revisar. Pues la cambian como se le ocurre. Ya, le puso out y ahí te la abría la salida. Espérenme, déjenme ver. Ya, out. Ya, out me dice que tiene salida, entonces ahí está. Out.salida. Ahí están los datos. Ah, entonces aquí se fijan que yo gráficamente lo veía yo que se hacía constante a partir del tiempo 10, pero efectivamente aquí habían variaciones todavía. Entonces, claro, aquí con los datos yo me doy cuenta que en los 10 segundos todavía había oscilación o había algún cambio. Y aquí a partir del tiempo 15, efectivamente ya, digamos que la salida es constante, ¿ya? Que se estabilizó en un punto. ¿Y en qué punto se estabilizó? En 0,5 a partir del tiempo de estabilización sería 15. ¿Ya? Eso podríamos decir en este caso de este ejemplo porque no está asociado a ningún contexto, digamos, de un problema específico. ¿Sí? Entonces solamente miramos la estabilización, sería igual al 0,5 el valor de estabilización y el tiempo que se produce sería a partir de los 15 segundos. ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a ver la del... ¿Alcanzamos o no? Sí, nos quedan unos minutitos. La forma de la matricial, ¿ya? La forma matricial, para eso utilizamos otro bloque que nos tiene que dar la misma salida, que se llama el bloque, voy a buscar la librería, dígame, Sí, disculpe, es que, ¿qué era el bloque ese que sale como en verde? este era Un un sumador que está en el bloque, en el OAD, que está en el matemática, este. Lo que pasa es que yo le cambié el color y le cambié y Sí, lo pues, sí. estiré, es ese. Claro. Lo que pasa es que como que me perdí un poquito en el sentido de este diagrama, me imagino que tiene un orden, po, ¿no? Como que empieza primero en ese cuadradito, después se le suma 1/3 Claro, y después llega al sumador. sí. Se ¿Y le qué es lo que multiplica pasa por cuando llega al sumador? se le multiplica por 1/3, multiplica por un Ya, sí, tercio. perdón. Son 1/3. Ujú, Sí, lo que pasa es que aquí, lo que aquí estamos construyendo, o lo que o lo que hicimos fue la ecuación, o el diagrama de estado, perdón, el modelo de estado que teníamos, ¿cierto? Lo pasamos al modelo, al Simulink, al diagrama de bloques en Simulink. ujú. Que era esto, ¿cierto? Entonces lo que Sí, construimos aquí fue la ecuación que está acá, ya que dice x2' es igual a esto de aquí, ¿ya? Entonces, esta es la suma que tenemos. Tenemos el U, ¿cierto? Por 1/3 menos el X2, ¿cierto? Por 2/3, ¿ya? Eso es lo que tenemos en esa suma. Entonces, ¿qué pasa? Que MATLAB ahí va iterando y va haciendo los cálculos respectivos para obtener con esta, a partir de esta ecuación, ¿cierto? Que nosotros modelamos con, con los diagramas de bloque, MATLAB itera y va a ir obteniendo los datos en cada instante del tiempo, ¿ya?
Por lo tanto, con eso vamos a obtener la salida que queríamos lograr, que era y es igual a x1. ¿Sí? Entonces, acá. Esto lo representamos de esa forma. Entonces, MATLAB, ¿qué va a hacer? Va a ir haciendo iteración y va haciendo estos cálculos. Va obteniendo, en este caso, lo que se obtenía era ¿cierto? Después de esta sumador, lo que se obtenía era x2'. Se hace la integración, se obtiene x2, eso mismo entra acá. Hay aquí una iteración, digamos, donde el MATLAB iterativamente va a ir llamando esta ecuación y va haciendo los cálculos con ciertos parámetros que él tiene para hacer los cálculos respectivos. Y con eso nosotros vamos a obtener finalmente la salida, que es lo que queríamos, que deseábamos, ¿cierto? Donde dice la U es la entrada unitaria y se desea obtener como salida y en función del tiempo. X en función del tiempo. Y X en función del tiempo era el X1. ¿Ya? ¿Y cómo lo obtuve ese X1? Integrando de nuevo. ¿Cierto? Porque aquí yo tenía X, hasta aquí yo tenía X2', ¿ya? El X2' lo utilicé para obtener el X2, utilizando un bloque de integrador, con eso tenía X2. Y lo multiplico acá. Por menos 2/3 lo ingreso al parámetro del sumador. Y después para obtener el X1, ¿cierto? Que es lo que finalmente quería graficar, yo volví a integrar el X2, que corresponde, que por las ecuaciones que yo tenía del modelo correspondía a X1, X1', perdón. Al volverlo a integrar yo obtengo el X1 y así tengo el resultado acá. ¿Sí? Sí, profe, ahí creo que sí. Entonces, digamos, por así decirlo, siempre se está iterando hasta que termina y ahí después se va recién a la integración. Está bajito. Acá, no, Ajá. es que él utiliza eh, métodos de integración numérica, ¿ya? Entonces, va a ir mostrándote los resultados como en cada paso de iteración, ¿ya? Mm, ujú. Sí, Y profe. eso es lo que va a mostrar acá, porque en el gráfico podríamos ir, tal vez si fuese más lento, tú podrías ir viendo cómo van apareciendo los datos, ¿entiendes? Ujú. Pero, Sí, sí. en este caso, es el Simulink internamente va haciendo sus cálculos. Tendríamos que ver acá había una parte de simulación. No, se perdieron los parámetros de simulación. A ver, cuánto listo, etcétera. Pero claro, al final utiliza. Profe, Ajá, tengo una duda. ¿Es x2 igual a x1'? x2 igual a x1', ¿sí? ¿Y no debería estar después de la integración de x2' entonces esa flechita? ¿O no? A ver, espera. Ahora, los datos que yo coloco, como les digo acá, lo que yo pongo como que se ve escrito, eso no tiene ninguna incidencia en el modelo, eso solamente lo pongo referencial, ¿ya? Ya, aquí tenemos a la salida que tenemos x2, prima, ¿cierto? Sí, Que es esto mismo que está aquí. Entonces, x2 dice que x2 es igual a x1 prima, ¿cierto? ¿Lo ves? Entonces, yo al hacer la integración de nuevo, o sea, ¿qué es lo que yo tengo aquí? X1'. Al hacer la integración de nuevo, lo que obtengo es X1. ¿Sí o no? pero ahí todavía no se había integrado el x2, profe, ¿o sí? Es que según lo que usted tiene como comentado, o no, Ah, tú te refieres que no está aquí. Ya, claro. ya entendí. Espérate.
La puse mal. Tienes toda la razón. Muy bien. Profe, y tampoco supe qué hizo Acá. para que le diera 20 valores, porque a mí me llega hasta el 10 nomás la Ah, ya. salida. Momento. No me fijé en esa parte. Ya vamos a tener que hacer esto de nuevo, esta parte de aquí. Un momentito. Ahí. Ahí. Y este de acá tiene que estar agarrado ahí. Eso. Ahí sí. Si ustedes pasan la línea y se fijan que no tiene ningún efecto porque en realidad aquí eh, se fijan que queda como que se salta, como que hay un... no queda cruzado, está ahí el punto tomado. ¿Ya? Se me ha equivocado. Si lo pongo para allá, a ver si queda mejor. Vamos a mover la línea. Entonces, la idea es que, tal como decía el compañero, aquí habíamos aplicado el X2' y después, o sea, el integrador y con lo cual tuvimos aquí 2 y después de eso tenemos aquí 1'. ¿Ya? Aquí en el stop time yo le puse 20. Voy a poner los 10 de nuevo para revisar. Tal vez cambien los resultados. Vamos a ver. No hago nada que ver ahora. Qué raro. Ya. Voy a revisarlo igual. Debería ser distinto. Voy a revisar esta parte. Ya, vamos a tomar el receso, pero ahí se cambiaba el stop time. Si tú quieres ponerle 20, ponle 20. No sé qué valor te da a ti. Pero voy a revisar si algo cambié cuando hice la modificación. Ah, Que ok, no me parece profe. bien. Ahí, stop time. Ya, ya. ¿Ya? Ya, vamos a tomar el recreo. Hasta las 10, por favor. Ahí continuamos con la parte de las step, el stay space, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya.